Empezando. Eh, Nada, primero les damos la bienvenida a la primera sesión del eje 8, que es el eje sobre política pública del Congreso Interdisciplinario COVID-19, pandemia y pospandemia. En esta sesión vamos a tener 4 presentaciones orales. En primer lugar, vamos a tener la presentación que se titula Herramientas de la gestión integral del riesgo y COVID-19 en Uruguay, a cargo de Walter Morroni, Natalia Curto y Susana Díaz, del área de planificación de la Dirección Nacional de Emergencias del SINAE. Entonces, les damos la bienvenida. Tienen 15 minutos para la presentación. Si tienen el resto de los asistentes alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, o también la pueden hacer luego de la presentación, ya que somos poquitos, no va a dar problema. Así que los dejo con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Walter Morroni. Soy el responsable del área de planificación de la Dirección Nacional de Emergencias del SINAE. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Curto y soy integrante del área de planificación desde fines de 2018. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Díaz y a partir del año 2020 integro el área de planificación de la Dirección Nacional de Emergencias del SINAE. Bien, vamos a compartir pantalla, la presentación. Bueno, en principio vamos a compartir una experiencia que tiene que ver con lo que denominamos una estrategia metodológica para sistematizar y evaluar la respuesta del SINAE a la emergencia nacional sanitaria por el virus SARS-CoV-2 desde la perspectiva de la gestión integral de riesgo. Para ello entendemos necesario un poco mínimamente compartir de qué se trata este sistema, y en ese sentido dar cuenta de cómo fue configurado ya en el año 95 por decreto, de manera centralizada y con una lógica de respuesta frente a emergencias, para luego en 2009 ser consagrado por la ley 18.621, que le da un carácter permanente, descentralizado e interinstitucional, con foco en la gestión integral de riesgo. Y finalmente en 2020 logramos, por 2 decretos, reglamentar esa ley, 18.621, y dar a luz la primera política nacional de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres en Uruguay, con un horizonte al 2030. En ese marco, el SINAE es esta instancia específica y permanente de coordinación de las instituciones públicas para la gestión integral de riesgos de desastres y emergencias en Uruguay, y su objetivo es proteger a las personas, a los bienes de significación y al ambiente de eventos adversos de origen natural, socionatural o antrópico, que deriven o puedan derivar en situaciones de emergencia o desastre generado las condiciones para un desarrollo sostenible. Esta estructura, que es sistémica, atraviesa todo el Estado uruguayo, cualquier nivel de gestión o cualquier área que esté haciendo alguna acción que se pueda relacionar con este concepto de gestionar integralmente los riesgos, ya sea gestión prospectiva, gestión correctiva o gestión compensatoria de riesgos. Y es importante dar cuenta de que la máxima autoridad es la dirección superior del SINAE, que está configurada por el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y su Consejo de Ministros, y la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos de Desastres. En ese sentido, esa es la dirección superior del SINAE. Donde estamos con el equipo del área de planificación que nos acabamos de presentar, es en la Dirección Nacional de Emergencias, que es el ámbito operativo de esas decisiones que se toman a nivel nacional, que está respaldado tanto la Dirección Superior como la Dirección Nacional de Emergencias por todo lo que es la administración central, los entes autónomos y los servicios descentralizados. Luego hay una estructura a nivel subnacional que tiene que ver con cada departamento de los 19, que tienen su propio Comité Departamental de Emergencias, que es un ámbito colegiado, interinstitucional,
presidido por el intendente o la intendenta del departamento, y que cuenta con un ámbito operativo, que es el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. Los municipios no están contemplados en la ley, dado que fue creada antes de la creación del tercer nivel de gobierno, pero sí están considerados de alguna manera en el decreto reglamentario y en la política nacional. En ese marco institucional, desde la Dirección Nacional de Emergencias del SINAE, estamos intentando reunir una suerte de lo que hemos denominado caja de herramientas del SINAE. En esa caja de herramientas, nosotros en particular estamos organizando un capítulo planificación, que tiene que ver con herramientas que colaboren con la preparación de los actores para la planificación, con la planificación propiamente dicha, ya sea de la gestión integral de riesgo como de la respuesta de emergencias, y también con el monitoreo y ajuste. Dentro de este último aspecto del módulo monitoreo y ajuste, hemos distinguido algunas herramientas, entre las cuales están algunas que están más orientadas a evaluar la respuesta para lo que es la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción. Son herramientas que se utilizan en el momento de la emergencia y el desastre para evaluar daños y pérdidas y poder rápidamente, con una base cuantitativa, estimar los costos y poder desarrollar recursos para resolver esa situación. Y hay otro tipo de herramientas que están más orientadas a analizar y evaluar esta respuesta, pero con un sentido que tiene que ver con el aprendizaje, como en este caso como sistema, con la interinstitucionalidad que es el SINAE, y para mejorar la gestión integral de riesgos en Uruguay. En este apartado, en particular, se encuentra esta herramienta que queremos compartir con ustedes en el día de hoy, que iniciamos el proceso de desarrollo en los primeros meses de 2020, junto con el desarrollo de la Emergencia Nacional Sanitaria, y que tiene que ver con la evaluación con base cualitativa de la respuesta para emergencias complejas y desastres desde la gestión integral de riesgos. Este desarrollo, el proceso de desarrollo de esta herramienta, básicamente primero tuvo que abrevar en un marco conceptual que es de la gestión integral de riesgos, pero que de alguna manera en esta frase citada da cuenta de ya su aplicación para la emergencia por COVID. Y aquí dice, nuestro enemigo no es el virus, es la sociedad, es el sistema de gobernanza y nuestra falta de control ante condiciones de vulnerabilidad. No vamos a la guerra contra COVID, sino a repensar nuestro papel como humanos, como sociedades. Los desastres son problemas no resueltos del desarrollo y el riesgo asociado a estos eventos viene del desarrollo mal logrado. La gestión del riesgo tiene que estar integrada al desarrollo. Alan Label es un experto internacional reconocido por sus aportes desde América Latina a la gestión integral de riesgos a nivel mundial y es completamente considerado en los marcos internacionales como el marco de Sendai, que es el que rige la gestión integral de riesgos en estos tiempos. Por otro lado, para dar cuenta de cómo se piensan estos aspectos desde distintas corrientes, aquí tenemos la corriente que tiene que ver con los desarrollos del cambio climático, de la variabilidad y el cambio climático, que dan cuenta de que el riesgo es una construcción social, es producto de una construcción social. Entonces, para reforzar la cita anterior, tomamos este esquema que da cuenta de que el riesgo es la combinación de la vulnerabilidad, la exposición y los peligros, pero en el marco de procesos de desarrollo socioeconómicos y de un modo de apropiarse de los recursos naturales a nivel planetario. Por otro lado, desde la gestión integral de riesgo estamos haciendo algunos desarrollos
que tienen que ver con entender estos mismos aspectos, la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad, para poder conocer y evaluar el riesgo, dando cuenta de que, y en el caso de COVID fue muy evidente, siempre hay un rango de incertidumbre que tiene que ver con la gestión del riesgo, y en este caso tiene que ver con la incertidumbre sobre el conocimiento. Pero la gestión integral de riesgo también involucra aspectos de la gobernabilidad socioestatal, así como también de participación multisectorial, intersectorial en esa gestión, digamos, ¿no? Y allí aparece un nuevo aspecto de la incertidumbre que tiene que ver con aspectos más de carácter político-cultural de la incertidumbre. Todo esto está entre dos barras, por así decirlo, del gráfico, que tiene que ver con que proviene de una construcción social y con una vocación que a través de la gestión integral del riesgo, de la manera que lo hagamos, si podemos contribuir o no a su deconstrucción. En ese sentido, esta gestión integral de riesgo se expresa a través de la existencia de políticas, estrategias, acciones, que se basan en la intersectorialidad, la interdisciplinaridad y la territorialización, y con la participación del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, que busquen reducir, evitar y manejar condiciones de riesgo, de emergencias y desastres, y los procesos posteriores de recuperación y resiliencia. El riesgo es siempre producto de las acciones conscientes o inconscientes, actores sociales, organizaciones e instituciones individuales. En ese sentido, lo que queremos rescatar es que, de alguna manera, todas las acciones que implicó la gestión de la emergencia tienen una fuerte participación de distintos tipos de actores. Aquí, de alguna manera, hacer referencia a la herramienta que ensayamos desarrollar a través de la convocatoria a un grupo de trabajo interinstitucional. Ese grupo de trabajo interinstitucional, como el SINAE es pura interinstitucionalidad, fue sencillo convocarlo en el sentido de, ir a las distintas áreas de planificación de muchos ministerios con mucha expertise en distintos aspectos que daban cuenta de lo que se necesitaba para gestionar esta emergencia. Y en este marco es que estuvimos desarrollando este proceso que se orientaba a sistematizar la cantidad inmensa de información, tanto de las acciones que se desarrollaban como de los efectos que se iban produciendo con esas acciones, así como la evaluación de los mismos. Y ahí con una perspectiva desde la gestión integral del riesgo, justamente con una perspectiva integral y transversal, porque por supuesto que descartábamos que cada una de las instituciones que iba a intervenir, ni que hablar del sector salud, iba a hacer una evaluación de la pandemia y de las acciones que habían tomado, y de los recursos que habían invertido, pero nosotros como SINAE teníamos la responsabilidad de mirar la emergencia sanitaria desde esta perspectiva integral, interinstitucional e interdisciplinaria. Entonces ese era el espíritu de esta herramienta que se fue gestando en 2020. Y dando cuenta de que no teníamos herramientas de esas características para evaluar eventos tan complejos como de esta naturaleza, y en ese sentido también viendo la oportunidad de que el país, con este desarrollo, cuente más adelante con una herramienta que ya le pueda servir para otros eventos adversos de semejante complejidad. ¿Sí? En ese sentido, bueno, estos eran los resultados esperados, tener esa estructura, esa metodología estructurada, un compendio de información y una evaluación realizada, y también un compendio de lecciones aprendidas a partir del mismo. Hay algunas preguntas que guiaron la evaluación, que no fue efectivizada. Aquí están las instituciones que de alguna manera se reunieron en el marco de ese grupo de trabajo interinstitucional. Hay etapas que fuimos desarrollando desde abril, mayo de 2020 hasta noviembre, en que desarrollamos una primera
experiencia piloto, las medidas que se iban adoptando, los efectos que iban teniendo, las nuevas medidas que era necesario tomar, y los avances que se llegó hasta un primer bosquejo de diseño, y también algunos avances en la sistematización de la información. Queríamos compartir también algunos desarrollos concomitantes que estamos actualmente en proceso del mismo, como ser una tabla analítica de riesgo, y que tiene que ver con estas cuestiones que luego de la pandemia es mucho más sencillo compartir con cualquier otra persona. La peligrosidad del virus y sus sucesivas mutaciones, la exposición al mismo, el distanciamiento social, el confinamiento social, la vulnerabilidad de sectores de la población o de personas, en particular por enfermedades persistentes o por edades, la incertidumbre con la que convivimos cotidianamente por la falta de conocimiento del virus y por las diferentes percepciones de la gravedad o por las decisiones que se puedan tomar, la gobernabilidad y la complejidad del balance de esas famosas perillas, o sea, si tomábamos medidas para atender la salud, de pronto podíamos provocar desajustes en la economía o en los procesos sociales y comunitarios, y cómo ese balance es la misma gestión integral de riesgos expresada en su máxima representación. Y la participación de los diferentes actores y sectores e intereses que con acciones o omisiones pueden determinar los resultados de esa gestión integral de la pandemia, que sean exitosos o no. Son todos ahora conceptos conocidos y familiares para cualquier persona que tuvimos que convivir con estos aspectos, que se ven reflejados en este esquema conceptual. Les íbamos a presentar algunos aspectos más de estas herramientas, pero dada el tiempo que se nos acabó, lo dejamos por aquí y vamos a dejar la presentación. Claro, quedan en la PPT para complementar un poco lo Ahí va. que no se presentado. Excelente, muchísimas gracias. No tenemos ninguna pregunta en el chat, no sé si algunas de las personas participantes tienen alguna pregunta para los compañeros. Yo tengo una, a partir de estos análisis que ustedes han empezado a hacer y a la aplicación de estas herramientas, ¿pudieron identificar como alguna debilidad, por ejemplo, en las respuestas que el país ha tenido frente al COVID, que sirva como para fortalecer los sistemas existentes? Sí, tenemos la debilidad de que tenemos buenos análisis sectoriales. Entonces, sabemos que hay evaluaciones en cada ministerio sobre lo que tuvo que hacer, cómo lo hizo, los recursos que le involucró, etc. Pero esta perspectiva de la gestión integral de riesgos es una perspectiva nueva para el país, que de alguna manera estamos nosotros tratando de que se vaya expandiendo, y que tiene que ver con justamente esa transversalidad y una mirada más integral de la complejidad de la gestión. Entonces, en ese sentido, esa es una debilidad que de alguna manera está clara, pero que entendemos que el sistema, siempre decimos, es un sistema en construcción, y tenemos una institucionalidad que seguir desarrollando, que es muy nuevita para el país, tanto como esta conceptualización de la gestión integral de riesgo, que es muy novedosa, para sacar al SINAE de la simple respuesta a la emergencia, digamos, ¿no? Claro, como que la realidad de la emergencia sanitaria tuvo como esa cuestión de visibilizar al SINAE, ¿no? Porque lo veíamos todos los días en los reportes, lamentablemente, de los números, que veíamos de las estadísticas, y sabemos que existe ese SINAE, y funcionó durante todo este tiempo, con instituciones que antes de repente no estaban tan activas y percibiéndose como parte del sistema porque no eran las tradicionales, ¿sí? Entonces sirvió también para poder entender más de qué se trata la gestión del riesgo, y como decía Walter, no es solo la atención a la emergencia, y no son solo las instituciones que siempre aparecen, sino que son otras instituciones que también están dentro del sistema y que tienen un rol para jugar, y que la necesidad de articular y de trabajar en conjunto, ¿no? Claro, y cuando veíamos al presidente y a su Consejo de Ministros tomando decisiones, estábamos viendo a la Dirección Superior del SINAE en acción, digamos, ¿no?
la máxima expresión del sistema, tomando decisiones, gestionando los riesgos. Excelente. Muchísimas gracias por la ¿Puedo hacer una presentación. pregunta, Gastón? Sí. Si es cortita, sí. Es cortita. Simplemente, ¿cómo evalúan la dimensión territorial en esto? Son una institución bastante descentralizada, me da la impresión, y que hay colaboración como horizontal y vertical. Entonces, Sí. está el desafío interinstitucional, pero después de territorial en el sentido amplio, ¿no? De capacidad institucional y demás. La ¿Cómo primera juega esa variable? prueba piloto la hicimos justamente en base a unas entrevistas que hicimos de carácter obviamente cualitativo, una evaluación, donde trabajamos con una muestra representativa de algunos coordinadores del Centro Coordinadores de Emergencias Departamentales y en relación con los comités departamentales. Y bueno, fue muy dispar, pero al mismo tiempo muy rica en el nivel territorial la experiencia que se tuvo, digamos, ¿no? Claro, o sea, como que hay diferentes escalas. Nosotros como sistema tenemos todas las escalas, ¿no? Territoriales, la nacional, la departamental, la regional y hasta la más local, que puede llegar a ser la municipal. Como decía Walter, tuvimos esa posibilidad de trabajarlo a nivel departamental con los ECOED, pero también en este grupo interinstitucional tuvimos la mirada sectorial y nacional. Entonces, bueno, tuvimos como la posibilidad de ver cómo actúa el sistema en esos dos niveles, y ver cómo a nivel más departamental, cada departamento, más allá de que tenía lineamientos nacionales, igual iba tomando medidas más específicas que respondían a las necesidades y a los recursos del departamento. Y esa es una cuestión que es muy interesante de poder profundizar. Nosotros hicimos una indagación muy primaria, te diría. O sea, esta emergencia fue muy impresionante, ¿no? Muy grande, no logramos llegar a todos los detalles, pero pudimos tener por lo menos esos dos niveles. Por eso para nosotros esto como herramienta para la política pública es fundamental, tener herramientas de evaluación de la respuesta, no solo para ver los recursos que se invierten, sino también cómo se hace la gestión en sí. Excelente. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo para preguntas sobre esta presentación, pero por supuesto que queda el contacto de los tres compañeros por si tienen alguna otra pregunta para seguir. Bien, ahora pasamos a la segunda presentación a cargo de Diego Hernández. La presentación se titula Accesibilidad potencial al cuidado de niños sanos en la ciudad de Montevideo bajo escenarios de retracción por emergencia sanitaria. Así que Diego, bienvenido. ¿Se ve la presentación completa en la pantalla? Sí. Se ve perfecto. Está. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Congreso, que sin duda plantean un tema que es sumamente relevante. Yo voy a presentar los resultados de una investigación que tuve el apoyo de PNUD Uruguay, que hicimos aquí en la Universidad Católica en el último semestre, que tiene que ver con justamente la noción de acceso al cuidado del niño sano en la ciudad de Montevideo. Este trabajo parte de una pregunta central, que es cómo afectó la emergencia sanitaria del COVID-19 el acceso a los cuidados del niño sano en Montevideo. Básicamente, una de las preguntas que uno se hace es, bueno, la emergencia sanitaria implicó restricción de movimientos, que eso puede haber restringido algunas actividades esenciales, pero también otras que no son esenciales, como esta de los chequeos, pero cuya ausencia crónica puede derivar en efectos tan negativos como el de suprimir actividades esenciales. Lo que encontramos en general son exploraciones en general no sistemáticas de recorte de oferta, de horas de policlínica, de centros y demás, cómo se modificaron la cantidad de consultas concretas a partir de encuestas, a veces de registros administrativos, no siempre relacionado a este grupo etario en particular, es decir, no contamos con exploraciones sistemáticas sobre efectivamente cómo impactó en el acceso las restricciones de la emergencia sanitaria, tanto en la oferta como en la movilidad de las personas. Entonces, desde este estudio la perspectiva lo que propone es utilizar una medida potencial de accesibilidad para evaluar
el impacto en los cambios de provisión. Eso, una ventaja es que permite aproximarse al efecto del impacto sobre el acceso, pero también estas medidas de accesibilidad potencial, que es un poco preguntarse no tanto si llegó o no llegó, sino a cuánto podría llegar, nos permite ver algún efecto menos coyuntural, un efecto más duradero de los cambios respecto al escenario actual que es el pre-COVID, y que no dependen de una única dimensión, que es el haber llegado o no llegado, haber asistido o no asistido a un control, y que incorpora un conjunto de variables como son los costos que enfrentan las familias a la hora de acceder a los servicios del cuidado del niño sano, que en este caso dos familias pueden llegar de la misma forma, pero en realidad asumiendo costos muy distintos. Estas medidas de accesibilidad potencial que vienen desde la geografía del tiempo, lo que plantea es un supuesto que, frente a mayor accesibilidad potencial, más capacidad para generar acceso concreto y mejor performance en el área del que se trata la oportunidad. En este caso, si uno tiene más oportunidades potencialmente de llegar para hacer el trámite del cuidado del niño sano, uno le debería ir mejor en términos de resultados de salud y el acceso concreto. Entonces el objetivo concreto de la investigación fue cuantificar los cambios en la accesibilidad potencial a servicios pediátricos para el cuidado del niño sano en Montevideo a partir de simular escenarios de reducción de oferta. Que ese es el otro componente con que nosotros nos encontramos cuando hicimos esta exploración, que efectivamente no había evaluaciones sistemáticas de cómo se había modificado la oferta, entonces optamos por generar una deducción informada a partir de entrevistas a informantes calificados, relevamiento documental, de prensa, informes profesionales, algún paper académico que también se llegó a publicar. Entonces, a partir de eso, nosotros teníamos la oferta de las clínicas y lo que hicimos fue, ahora voy a hablar un poco más sobre eso, básicamente modificar esa base de datos a partir de implementar esos escenarios de retracción que nosotros simulamos y que creemos factibles. Solo decimos, se retrajo la oferta de esta manera, esto es factible, y eso lo concretamos empíricamente en una base concreta de oferta de clínicas donde se ofrecen servicios pediátricos, y definimos dos escenarios, uno moderado y uno severo, y capitalizamos los resultados de un proyecto anterior que hicimos también acá en la universidad, con Cecilia Rosell, en el marco de un fondo sectorial para la primera infancia de ANI, donde con lo que contábamos era con una geolocalización de locales con horario de atención, es decir, para cada policlínica nosotros teníamos en cada combinación de día y hora, entre el lunes a las 6 de la mañana y el sábado a las 21, qué cantidad de especialistas que brindaban cuidado del niño sano, principalmente pediatras, atendían en cada una de las combinaciones horarias, además de la localización concreta, además, o sea, fue un relevamiento bastante amplio, y también contábamos con una encuesta con información de entrevistados en salas de espera, que estaban esperando para el trámite concreto de cuidado del niño sano, del chequeo, donde sabíamos dónde vivían, relevamos el medio de transporte en que había llegado, los horarios y el lugar de trabajo, que actúan como anclas, como anclajes temporales, o sea, si yo estoy trabajando no puedo llevar a niños más, bueno, y variables para construir un nivel socioeconómico. Entonces nosotros contábamos con toda esa información en 2017-2018, y básicamente lo que dijimos es, bueno, bajo el supuesto de que la realidad no se modificó entre 2018 y 2020, ni por parte de los hogares, ni por parte de la provisión, que es un supuesto más que factible, vamos a simular que la oferta está restringida a partir de los escenarios que nosotros construimos. Concretamente lo que hacemos es evaluar para ese universo de clínicas y para cada uno de los hogares relevados, si logran llegar a una policlínica determinada en un día y hora determinada. Que lleguen, ¿qué implica? Implica que no viajen hasta más de 30 minutos, eso es en el modo que declaran. Si dicen que viajaron en ómnibus, nosotros simulamos el viaje, estimamos el tiempo en ómnibus a partir de redes de matrices de tiempos que tenemos para ómnibus, para auto y caminata. No puede estar trabajando, no puede estar en la escuela, tiene que ser socio del prestador del que es la clínica, y que haya en ese momento algún pediatra atendiendo. Acá hay un ejemplo donde para cada hogar es alguna de las evaluaciones que nosotros hicimos. Acá en el hogar 1, va al local 1 del campo, el Casmo, el lunes a las 9. Está atendiendo un pediatra, demora 25 minutos
en llegar, no está trabajando, entonces llega. En este caso es idéntico, pero miércoles a las 10 está trabajando, entonces no llega. Este es otro caso donde atiende un pediatra, no trabaja y demás, es el hogar 2, pero demora 35 minutos, entonces no llega. Acá estoy mostrando los casos en los que no llega. En este caso demora 15 minutos, no está trabajando, no está estudiando, pero no atiende ningún pediatra. Bueno, las configuraciones son configuraciones basadas en restricciones espaciotemporales que implican datos del hogar e implican básicamente datos de la oferta también, que en general las medidas de accesibilidad se limitan solamente a la localización del lugar y los modos de transporte. Eso nos lleva, en ese caso nos llevó a generar una medida que consideramos novedosa, que le llamamos de slots horarios, donde básicamente lo que decimos es, ¿qué es lo que tenemos que contar para saber si alguien tiene accesibilidad? Y más que contar cantidad de clínicas que llega, cantidad de pediatras, lo que dijimos es, lo que tenemos que contar es cuántas combinaciones de día y hora un hogar puede acceder, en cuántas combinaciones de día y hora un hogar puede acceder al menos a alguna clínica donde atienda un pediatra. Es decir, el lunes a las 9 lo que buscamos es que tenga algún llega, el lunes a las 10, el lunes a las 11, hay 96 combinaciones horarias posibles entre sábado a las 6 de la mañana, lunes a las 6 y sábado a las 9 de la noche. Entonces lo que decimos es, para cada uno de ellos, chequeamos si efectivamente se llega a alguna clínica. Sintetiza la dimensión espacial y la dimensión temporal esta medida de forma óptima. Y en realidad las aborda de forma simultánea, generando una medida espacio-temporal. Obviamente requiere mucha información, nosotros la teníamos, y ahora la ponemos al servicio de pensar cuál puede haber sido el efecto de la emergencia sanitaria. Entonces, concretamente, el resultado de los estudios, simplemente estos son los escenarios de retracción a los que nosotros llegamos. No fue una tarea fácil, la realidad es que la retracción no estaba centralizada en documento, en ningún lugar concreto, por lo menos que fuera accesible. Logramos identificar claramente que en el caso de las mutualistas había una lógica de recorte sobre el final del horario y de reducción en general menor, es decir, los pediatras seguían yendo y demás, una lógica muy de atención telefónica, que es muy difícil de cuantificar después en decir cuántos pediatras tachamos a la hora de la retracción de la oferta. Y en el caso de EACE lo que identificábamos era que había una mayor retracción en términos generales y una estrategia de cierre de policlínicas periféricas para trasladar esos recursos a centros de salud. Entonces básicamente definimos dos tipos de recorte, entre comillas. Uno general, que era la cantidad de pediatras que se recortaban, y otro de combinaciones día y hora propiamente tales. Decimos, bueno, en el moderado de las mutualistas, la última hora de la tarde se recorta. En el severo se recortan las 2 últimas horas. Y en el caso de ACE, además de esa reducción general, la reducción más específica por el talante de la retracción tenía que ver con estas policlínicas periféricas que nosotros la abordamos vía tamaño. Entonces, en un caso, cerramos, entre comillas, las policlínicas del 40% más pequeño en términos de oferta de horas pediatras, o sea, las más chiquitas, en relación a todo el sistema. No era el 40% de ACE que cerramos, de ACE del subsistema público, sino que cerramos en realidad ese 40% que está debajo, todo lo que estuviera debajo del percentil 40 del general del sistema, lo cerramos en la retracción moderada, y el 60% en la retracción severa. Esto no implica reducir el 60 al 40% de la oferta, porque justamente son las más chiquitas y se distinguen mucho en términos de los pediatras, atienden muchos menos pediatras. Entonces, este fue nuestro escenario informado. A partir de esto, nos pusimos a trabajar con las bases de datos e hicimos los cálculos de accesibilidad potencial. De vuelta, la medida de accesibilidad potencial es una medida de slots horarios. ¿tá? En promedio, en el escenario actual, los hogares acceden a 37 slots horarios de 96 posibles. El primer dato que encontramos es que a nivel general, el escenario moderado ya implicaba un 23% de reducción en la accesibilidad potencial, mientras que el severo implicaba casi un 40% de la reducción potencial. Acá lo que podemos ver es, en términos absolutos, lo que tiene, aquí esta línea es el nivel socioeconómico bajo, acá el medio y acá el alto.
Y esta es la reducción en términos proporcionales. Lo que encontramos es que, bueno, hay una cosa que es efectivamente de pique, el nivel socioeconómico bajo tiene un poco Se cortó, ¿no? Gastón, a ver si estás por ahí. Ah, sí. Volví, tengo apagón en casa, por eso se me fue internet. Ah, capaz que le pasó. Lo mismo a Diego puede ser, capaz que es Sí. algo de la zona. Sí, acá Sí, también se acá hubo sintió- como una baja tensión, pero un segundito y ahí quedó cortado la presentación de Diego. Sí, Hola, puede ser lo mismo. acabo de hablar con Diego y me avisa que hay apagón en la universidad. Es lo mismo. Bien, capaz que sí, yo no sé cuánto me va a dar el celular para conectarme. Pero podemos pasar a la tercera presentación, si les parece, mientras tanto, porque no creo que sea tan simple de resolver. Sí. ¿Te parece bien, Paula? Hacemos Sí, eso. sí. Bien, entonces pasamos a la presentación de Mariana Fernández, que se titula Efecto diferencial del COVID-19 para niñas y mujeres en torno a las violencias. Espero que no tengas ningún inconveniente tecnológico, Mariana. Buenas tardes, arranco yo, Rosmarí. ¿Ahí me Perfecto, escuchan bien? te escuchamos perfecto. Arranco yo la mitad del tiempo y después le paso la palabra a la colega. Ahí va, buenísimo, Mariana. Bueno, avísenme si no se escucha. Nuestro artículo se llama La pandemia silenciosa, el efecto diferencial del COVID para las niñas y mujeres en torno a las violencias. Este artículo fue realizado los 3 primeros meses que se declaró la emergencia sanitaria en nuestro país y reflexiona en torno a las violencias contra las mujeres en el marco del COVID-19. Este aislamiento social y sanitario para muchas de las niñas y mujeres tuvieron un efecto diferencial, que en algunos casos significó la pérdida de vida y en otros casos lesiones graves por los daños sufridos. Lo que vamos hoy brevemente a resumir son las medidas que se han tomado en el ámbito interno y en el ámbito internacional, con los objetivos de prevenir e intervenir frente a las violencias en la coyuntura de contexto de pandemia. Empezamos titulando Nuestros derechos no están en cuarentena, están vigentes. En este sentido, el hogar es un lugar de mayor peligro y creo que ha resultado en mayor peligro para millones de niñas y mujeres, que ya no es una novedad. Así fue constatado por el informe de la Comisión Interamericana de Mujeres, cuando señala que el confinamiento obliga a muchas de las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, incrementando de alguna forma el nivel de riesgo hacia ellas. La violencia contra las mujeres, basada en su género, es reconocida hoy por la mayoría de los estados como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, tenemos normativa y se han generado normas para prevenir, investigar y sancionar en los casos que ocurriera. Pero este reconocimiento y protección no sería un reto. El reto es que realmente se cumplan estas normas jurídicas. De alguna forma vamos a ver los impactos diferencial del llamado aislamiento sanitario y social que se hace sentir en los cuerpos y en las vidas de estas mujeres. En Uruguay, a partir del 13 de marzo del 2020, estuvimos con un aislamiento voluntario, ¿no? Y continuó hasta este año, abril, que se decretó el cese de dicha emergencia. En este sentido, el mensaje era quédate en tu casa o quédate en casa, ¿no? Y que funcionaba muy bien para quienes tienen casa, quienes gozan de un sueldo fijo, ¿no? Quienes llegan a fin de mes y sobre todo quienes no sufren violencia. En este lugar, en esta casa que llamamos sagrado e inviolable, como dice nuestra Constitución.
A nosotros nos llamó la atención y de alguna forma nos motivó a hacer esta investigación las cifras que teníamos en ese entonces, ¿no? Quiero compartir con ustedes, en estos primeros 3 meses de pandemia ocurrieron 9 casos de femicidios, 5 casos de intento de femicidio y 2 homicidios de niños y niñas por parte de su progenitor. Además de las denuncias de abuso sexual contra niñas, que en algunos casos fueron a través de la Ceibalita, y además de situaciones de explotación sexual de adolescentes, que también tenemos los casos de investigaciones conocidos, como la Operación Océano, en la cual hubieron más de 33 personas imputadas en esos delitos. Otro elemento a tener en cuenta es la prevalencia de los hogares monoparentales, ¿no? Que son encabezados por madres, y la falta de esa distribución equitativa en las tareas y en los cuidados y en la precariedad laboral también. De alguna forma colocan a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad ante la crisis. Además del desempleo provocado por el cierre de las empresas y la informalidad que de alguna forma caracteriza los trabajos generalmente desempeñados por mujeres, todo esto afecta desproporcionalmente su autonomía económica. Otro elemento a tener en cuenta es la dependencia respecto a los agresores y la falta de soluciones alternativas que dificultan, ¿no?, la denuncia y la separación respecto a estos vínculos. Escucho el micrófono. ¿Sigo nomás? Sí, seguí tranquilo. Otro elemento a tener en cuenta es la dependencia, ya lo comenté, la dependencia respecto a los agresores y la falta de solución de alternativas a la denuncia, que también con respecto a la niña resultan expuestas con el mayor aumento de violencia sexual y que no cuentan con canales o vía de detección oportuna. Como señaló el Comité para eliminar la discriminación contra las mujeres en su recomendación 35, la expresión de violencia contra las mujeres basada en su género pone de manifiesto algunas causas y los efectos relacionados con el género y la violencia, ¿no? Y refuerza la noción de violencia como un problema social y no como un problema individual, que exige respuestas de forma integrales, ¿no?, más allá de lo relativo al suceso concreto. De alguna forma es necesario empoderar a las niñas y a las mujeres para fomentar esta autonomía que estamos hablando y reafirmar como sujetas de derechos, ¿no?, que implica más allá de una mera formalidad normativa, que si bien es necesaria que esté declarada en los planes de igualdad y en las normas, es necesario que se efectúe realmente, ¿no? Empoderar a las mujeres más postergadas de la sociedad necesita una voluntad política, necesita ejecución en las políticas públicas, en los financiamientos, se necesita incorporar la perspectiva de género en las políticas, y no puede estar exenta en las políticas públicas esta mirada interseccional, ¿no? La clase social, la raza, ¿no? De alguna forma tiene que tratar a las mujeres, trata a las mujeres como iguales sabiendo que hay desigualdades. Voy a seguir un poquito sobre la importancia de la perspectiva de género en las medidas de prevenir e intervenir frente a la violencia contra las mujeres en pandemia o en época de COVID. Y pensando más en la región, hubo un aumento, se incrementó la violencia a nivel regional, ya sea violencia física, sexual, psicológica y económica, ¿no? Y también en los casos de femicidios hubo un aumento, un 25%. Estos son datos de los propios estados, que si bien aumentaron la demanda en los servicios de atención, y eso nos pareció bueno, de alguna forma no coincidía con las denuncias, ¿no? Que habían casos que habían bajado las denuncias. Esto de alguna forma ponía de manifiesto los obstáculos que tenían las mujeres para lograr la efectivización de estas denuncias. Esto también lo manifestó la experta Tatiana Rey, experta del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. Y bueno, ante toda esta realidad,
regional y también uruguaya, los organismos internacionales de derechos humanos de las mujeres y su representante han señalado la importancia y la necesidad de incorporar las perspectivas de género en las medidas que los estados adopten para dar esta respuesta a la crisis sanitaria. Y a su vez elaborar una serie de recomendaciones para combatir la violencia de género en este contexto de confinamiento y de pandemia, ¿no? Voy a mencionar algunos de ellos, en lo cual le dan mucha importancia incrementar los recursos, ¿no? Ya sea para los servicios de atención a la violencia basada en género, se recomienda aumentar la capacidad de los agentes de seguridad, se recomienda aumentar los operadores de justicia, establecer protocolos de atención y de mecanismos para las denuncias, declarar como esencial y reforzar estos servicios, ya sea de justicia, a través de la policía, los espacios de atención, que hayan mayores canales de orientación y de atención psicológico, psicosocial y jurídico para las víctimas, ¿no? A su vez, a nivel de justicia, se debe proveer más recursos humanos y materiales, ¿no? Que sean más accesibles, tener medidas alternativas, ¿no? Para incorporar las nuevas tecnologías y de alguna forma flexibilizar también los requisitos para la actuación. Bueno, la importancia de los nuevos medios de atención y de denuncia, teniendo presente que el confinamiento lo que genera es que el agresor se encuentre mayor parte del tiempo con la víctima, ¿no? Y de alguna forma se recomienda incorporar estos nuevos medios tecnológicos, le llaman telefonía inteligente, que a través de mensajes de WhatsApp, los mails, bueno, los chats institucionales y las redes sociales institucionales sean mecanismos para recibir las denuncias y de atención. Ya voy terminando, si le doy paso a mi compañera. La importancia de la articulación y las redes del Estado también, a través de los diferentes medios, ya sea sociedad civil, las empresas, los medios de comunicación. La importancia de las campañas de información también son muy importantes para difundir la información y los mecanismos donde denunciar, asegurar que haya disponibilidad y acceso para estos medios. Y para ir cerrando, importante los datos, ¿no? Hacer mucho hincapié en los datos y que el Estado tenga y cuente con datos sobre el impacto de la pandemia y que esto sea desagregado por género, ¿no? Para tener información sobre los niveles de violencia antes y post pandemia también. Le doy paso a mi compañera, a mi colega Mariana, porque vamos a escuchar qué pasa en Uruguay, ¿no? Cómo estamos en casa con respecto a esta problemática. Muchas gracias, les recuerdo que les quedan 3 minutos de la presentación. Bien. En Uruguay, durante los 2 primeros meses de pandemia, aumentaron las llamadas a las líneas de atención por violencia en un 80%. Sin embargo, el número de denuncias disminuyeron, lo que da cuenta de las obstaculizaciones que tuvieron las víctimas de violencia para concurrir personalmente a formular la denuncia. A nivel de justicia, se decretó la feria judicial sanitaria, disponiendo que la actividad judicial se limitaría a un mínimo. Sin embargo, incluían el proceso que tenían que ver con violencia basada en género. No obstante, la atención fue interrumpida y no fueron recibidas todas las denuncias ni solicitudes de prórroga de las medidas de protección. Esto generó una gran incertidumbre entre las víctimas y las personas que acompañaban estos procesos. A efectos de evitar la aglomeración del público, se dispuso que las denuncias se realizaran en las seccionales policiales, lo que implicó el rechazo de aquellas víctimas que se dirigieron al sistema de justicia a presentar allí su denuncia, haciendo que, bueno, deban realizar nuevamente su relato, trasladarse a diferentes oficinas y comisarías de zonas distintas a las que se encontraban, siendo revictimizadas una vez más. Los servicios de atención, algunos se mantuvieron cerrados y otros funcionaron con guardias rotativas. La sociedad civil reclamó una serie de medidas a las autoridades competentes, entre las que se encontraron la recepción de denuncia en todas las comisarías, la extensión automática de las medidas cautelares, la coordinación entre la línea 911 y Fiscalía para adoptar medidas urgentes en los casos que fueron necesarios. Sin embargo, no fueron adoptadas medidas extraordinarias
en relación a la violencia basada en género durante la situación de pandemia que atravesó el país. Se realizó alguna campaña de concientización, se anunció la actualización de un protocolo a efectos de su detección a nivel de la salud. También se anunció el diseño de un sistema que permitiría a los niños denunciar a través de las ceibalitas los abusos y violencias, una mayor disponibilidad de 911 y una ampliación de los cupos de hogares de protección. Sin embargo, no existe información sobre la efectiva implementación de estas medidas. El Estado tiene el deber de la debida diligencia que lo obliga a prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de violencia. Tiene el deber de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, aún en condiciones extraordinarias como fue la pandemia. En general, el Estado actúa como respuesta, una vez que ya se produce, ya fue producida la violencia, y olvida esta obligación de prevención. En este sentido, la Comisión Interamericana de Mujeres realizó una serie de recomendaciones en lo que tiene que ver con la salida de la pandemia, con esta perspectiva de género. Una de las cuestiones que menciona es que no pueden haber retrocesos en la participación política de las mujeres, por razones de democracia, justicia y a efectos que se adopten decisiones que contemplen las necesidades de la mitad de la población. Es necesario que las mujeres integren estos grupos de decisión, así como la promoción de la intervención de sociedad civil y de especialistas en la materia. Por otra parte, debe haber un enfoque de derechos humanos que nos acerca a crear una sociedad más igualitaria, que tenga perspectiva de género y que contemple otras interseccionalidades. Las políticas neutras profundizan las desigualdades preexistentes, por lo que es necesario adoptar medidas afirmativas que actúen frente a la exclusión de los grupos vulnerables, aquellos que son excluidos. Es necesario realizar una recopilación de datos estadísticos sobre violencia antes y después del confinamiento, para comprender y planificar medidas que sean adecuadas, así como datos desagregados por género en relación al desempleo, al seguro de paro, a la reinserción laboral y al abandono escolar. Como dice la Organización de Estados Americanos, en el caso de las mujeres, la pérdida de autonomía económica está directamente relacionada con una mayor vulnerabilidad a situaciones de dependencia, violencia, discriminación y exclusión en múltiples niveles por razones de género. En este sentido, deben incluirse políticas que promuevan una distribución equitativa de las tareas de cuidado y una gestión comunitaria de las mismas. Asegurar el pago de las pensiones alimenticias a aquellos progenitores que se encuentran en el cuidado de sus hijos, realizar compensaciones económicas para quienes no logran reintegrarse al mercado laboral, apoyar a empleadoras, a quienes emplean mujeres y a las mujeres que tienen emprendimientos propios, otorgar canastas de alimentos, productos de primera necesidad, realizar transferencias monetarias o brindar empleos temporales a aquellas personas más rezagadas. Deben adoptarse políticas económicas que atiendan a los sectores más afectados, impulsando la reinserción de las mujeres al mercado de trabajo. De lo contrario, esta pandemia nos dejará un aumento en la brecha de desigualdad y una profundización de la feminización de la pobreza. La violencia basada en género es un problema social estructural arraigado en nuestra sociedad que comienza a visibilizarse apenas en la última década. La necesidad, la urgencia de tratarla de manera integral llevó a que se declarara en el año 2019 el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género, argumentando que las respuestas que ha adoptado el Estado han resultado insuficientes. Las mujeres asesinadas no son solo una cifra, no son un daño colateral, como se expresó en nuestro medio, son vidas que se pierden, son trayectorias que se truncan y familias que se rompen. Los femicidios son la expresión máxima de la violencia y la discriminación y son una responsabilidad del Estado uruguayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana y Rosmarie, por la presentación. Se pasaron unos minutitos, o sea que no vamos a tener en este espacio tiempo para preguntas. Así que quedan en contacto y el resto de los asistentes las pueden contactar por cualquier consulta. Capaz que está bueno que en el chat pongan sus correos en caso de que tengan alguna consulta para ustedes, así ya queda esa información disponible. Entonces en estos minutitos podemos volver a la presentación que se cortó por el apagón, así que Diego, te damos unos minutos para redondear la presentación y concretar, ir a los resultados y las implicaciones de esos resultados, así que adelante. Gracias, Gastón. Les pido disculpas por la interrupción. Es la segunda en el día, hoy
de una clase en la mañana que tuve que interrumpir también, que era online, se ve que está compleja la cuestión. Yo les estaba contando sobre los resultados generales de esa medida de slots horarios antes de la interrupción, y eso les comentaba, ¿no? Que las personas a nivel socioeconómico bajo tienen un nivel de accesibilidad un poco mayor, que es una lógica progresiva o de equidad que puede llegar a ser tramposa. Tiene que ver con la red mucho más amplia del subsistema público y la mucho más limitada de los sistemas mutuales. Entonces, en cierta medida, esa diferencia en realidad en términos proporcionales es mucho menor a lo que uno debería esperar por el tamaño de una y otra red. Pero bueno, en términos generales, por nivel socioeconómico, las disrupciones en términos de accesibilidad potencial son básicamente similares e incluso un poco mayor a medida que avanzamos en el nivel socioeconómico, pero no quita que, y esto es lo que es relevante cuando empezamos a ver algunas situaciones puntuales, el nivel socioeconómico bajo, que viene con vulnerabilidades de origen, sí se ve afectado por estos escenarios de retracción. Y simplemente, como para cerrar resultados, llamar la atención sobre dos situaciones o tres situaciones. Una es una medida de situación crítica de accesibilidad. O sea, aquellas personas, esos hogares que no llegan a ningún slot horario en la semana, o sea, que en ningún momento de la semana, ninguna combinación de día y hora, pueden llegar a acceder a alguna clínica, en términos potenciales, de vuelta, capaz que llega, pero indudablemente eso implica costos probablemente que sean socialmente inaceptables. Lo que vemos es que ahí sí hay una distribución regresiva, y entre los hogares del sector del nivel socioeconómico más bajo, el nivel de criticidad ya en el escenario actual, este es el escenario actual, este es el escenario moderado, este es el severo, ya era mayor. Es verdad, se reducen las brechas, aumenta en el nivel socioeconómico más alto, pero el problema grave es que aumenta también el nivel socioeconómico más bajo, donde prácticamente aumenta un 50% con un punto de partida que ya era muy alto. Esa es una situación específica que prende alguna alarma. Esta es la otra, que es cuando uno desagrega por nivel socioeconómico y condición laboral, las personas a nivel socioeconómico bajo que trabajan reúnen básicamente restricciones espaciotemporales más severas sumado a medio de transporte y distancia mayor. Entonces, ya en ese caso, en el escenario actual, lo que teníamos en el escenario base era que llegaban al entorno de 23 slots horarios, que era de todas las combinaciones posibles de nivel socioeconómico y situación laboral, la más baja, pero al mismo tiempo, esta es la reducción proporcional, es decir, con el escenario base 100, lo que tenemos es que quedan en 54 en el nivel socioeconómico bajo, que es la reducción proporcional a su vez más alta. Parten de un nivel inferior muy bajo, y a su vez la reducción les afecta diferencialmente más. Y ahí vemos un potencial grupo prioritario en términos de accesibilidad. En este gráfico, que en realidad tiene mucha información adentro, pero lo que hace es, para cada uno de los tres escenarios, divide entre horario matutino, en la tarde y en la tarde-noche. Simplemente acá lo que les comento, el dato principal, digamos, las personas del nivel socioeconómico bajo, y esto tiene que ver con un sesgo horario del subsistema público, después de las 5 de la tarde siempre tenían mucho menos accesibilidad. Lo que sucede en los escenarios de retracción es que ese sesgo horario, si bien las brechas se reducen en algo, ese sesgo horario se mantiene, y ellos reciben además perjuicio en términos de ese horario de atención después de las 5 de la tarde, que a su vez es el momento en que las personas justamente pueden ejercer actividad laboral. Entonces ahí, bueno, hay una pregunta clave que es, obviamente, dentro del nivel socioeconómico bajo donde encontramos la menor tasa de actividad, pero ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el huevo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Lo que está claro es que la retracción que nosotros especulamos sucedió durante la emergencia sanitaria tiende a pegarle más duro a grupos que ya tenían cierta vulnerabilidad. Es interesante esto, que acá hay una estratificación perfecta, ¿no? Las personas de nivel socioeconómico más alto tienen mucha más oferta en el correr de la tarde. Eso implica, es como un círculo vicioso, ¿no? Porque después tienen más chances de insertarse en el mercado laboral y por ende también más chances de tener más accesibilidad al cuidado del niño. O sea, para cerrar, algunas reflexiones cortas sobre los resultados e implicancias de política. Primero destacar esto, que no existe información sistematizada sobre reducción de oferta.
creo que en ese sentido la exploración, que en principio era un insumo, se convirtió en cierta medida en una exploración en sí misma, en una investigación en sí misma. La retracción fue heterogénea y descentralizada, esa es una limitación del estudio, básicamente que asume homogeneidad en la retracción, pero la realidad es que hubo como varias estrategias, algunas incluyeron más cierres, otras más reducción horaria, en su sistema público esta idea de cierre de policlínicas periféricas, otras muy volcadas a la atención telefónica, como en el caso Mutual. Hay elementos transversales que capaz que no sirven para el cálculo, pero que emergen de forma muy importante. El efecto de algunas variables como el tema protocolos, burbujas, cuarentenas entre el personal y el efecto notorio sobre la atención, el recorte de personal, a veces por seguro de paro, a veces por jubilaciones anticipadas, incluso a veces por despido. El tema de la atención telefónica es un tema que surgió permanentemente, y la atención telefónica y lo deficitaria que es como forma de atención, especialmente en estos primeros años. Y después otro tema que surge es la pérdida de demanda vulnerable, es decir, hay un conjunto de demanda de personas que ya presentaban cierta vulnerabilidad y que ya requerían de activar muchos mecanismos comunitarios para que asistieran a los controles, que se perdieron, ¿tá? Y este es un tema que es complejo, digamos. Otro tema transversal que surge es esta idea de todos los operadores de intentar maximizar los primeros días de vida de los niños con presencialidad, a veces hasta los 30 días, a veces hasta los 3 meses, pero sí que en el resto de los ciclos vitales es mucho más severo la retracción, más allá que escapa a los resultados nuestros. Claramente, las retracciones que simulamos encontramos un efecto en la accesibilidad potencial, eso sugiere pérdida de acceso. Como decíamos, la reducción es bastante similar entre estratos socioeconómicos, pero hay algunas configuraciones específicas que llaman la atención, los hogares en situación crítica de accesibilidad que también tienen mucha pérdida de accesibilidad de todas formas, las personas que trabajan en el nivel socioeconómico bajo presentan los peores resultados en el escenario de base, pero a su vez presentan el mayor impacto en la reducción, y algo similar con el sesgo horario de después de las 5 de la tarde. Es muy relevante pensar que para algunos estratos, este acceso efectivo retraído que nos sugiere las medidas de accesibilidad potencial quizás sea mayor en términos efectivos. Pensando más en términos de implicancias de política, básicamente primero que este enfoque de accesibilidad potencial nos permitió iluminar varios nudos de política pública. Creemos que es una estrategia válida para aproximarse al efecto sobre acceso. De vuelta, no preguntamos si pudo acceder sí o no, sino que podría acceder, ¿tá? Probablemente esté subestimando el impacto en algunos sectores particulares, pero bueno, nos permite observar costos que enfrentaron las familias, incluso aquellas que podían acceder. Nos hace reflexionar sobre cómo mayor infraestructura no se traduce mecánicamente en mayor acceso, y a la inversa lo mismo. El nivel de retracción no es lineal con la pérdida de accesibilidad. En algunos casos sucede que ya en el escenario moderado la pérdida era muy importante, y pasar al escenario severo no significaba una pérdida adicional muy importante. Y en estos casos también hay que tener en cuenta que en realidad es importante para pensar en términos estratégicos, que a veces si uno se detiene en algunos grupos prioritarios y condiciones específicas, uno puede generar mucho mayor impacto proporcional respecto a la infraestructura, que capaz que mejorar después de las 5 de la tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde, no con demasiado cuestión cuantitativa, no con demasiada provisión cuantitativa, puede generar un impacto mucho mayor del que significa en términos proporcionales. Es relevante identificar territorios, tiempos y grupos específicos, en la misma línea de esto, ¿no? Hay que trascender los promedios para poder entender. Nosotros en primera instancia teníamos una lógica de promedios muy progresivos, en realidad muy equitativos. Cuando empezamos a ver situaciones específicas, colectivos específicos, obviamente no territorios en este caso, pero si lo hiciéramos pasaría lo mismo, generamos configuraciones específicas de intervención-acción que hay que atender. El tema del estrato de nivel socioeconómico bajo que trabaja, que probablemente tenga inserción mutual de los hijos, nos hace pensar, bueno, asumimos este traslado del FONASA como algo positivo, pero quizás compromete un poco la accesibilidad también. Entonces, ahí hay un problema que quizás está bueno para pensar post pandemia también. Este grupo además probablemente esté inserto en tareas y actividades
que le implicaron seguir saliendo para ejercerlas y que no tenían alternativa de teletrabajo. Y finalmente esta noción de intentar cerrar el círculo. La accesibilidad potencial nos permitió acercarnos al acceso efectivo, por decirlo de alguna forma, pero después estos datos habría que incorporarle las vulnerabilidades de origen y contextualizar la accesibilidad potencial para intentar entender un poco más el acceso efectivo. ¿Tá? El ejemplo de los teléfonos. Cuando se cierran las policlínicas periféricas, gente que no tiene teléfonos, el registro, ese número ya había cambiado. Bueno, ahí hay una vulnerabilidad de origen que no hay medida que lo capte, que hay que pensarlo en términos de contextualización. Y otro desafío grande que trasciende la emergencia sanitaria y demás, es bueno, el regreso a los niveles anteriores pre-pandemia. ¿Hasta qué punto ese regreso es tan natural o puede darse por sentado? Nuestros resultados no necesariamente indican que pueda darse por sentado, tanto los de accesibilidad potencial como los de potencial contextualización y de vulnerabilidades de origen. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ahí está mi correo. Diego, por la presentación en 2 etapas. No nos queda tiempo para preguntas, porque en esta parte te excediste un poquitín, pero no pasa nada. Deja tu correo, capaz que lo puedes dejar también en el chat, por las dudas que alguien te quiera dirigir alguna pregunta y lo que le quede ahí. Y sin más entonces, pasamos a la última presentación a cargo de Carolina Guidotti, que se titula El cuidado de los LPM en tiempos de pandemia, aportes para la reflexión. Acordate que tenés 15 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización del Congreso por esta posibilidad de presentar este trabajo. Primero que nada quería comentar que este trabajo que estamos presentando es un artículo que surge en el marco de un proyecto de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, del formato artículo 2, que se llama El cuidado en los establecimientos de larga estadía para personas mayores en tiempo de pandemia, aportes para reflexión desde la perspectiva de derechos humanos. Los autores de este trabajo, que somos quienes estamos trabajando en el proyecto, somos por un lado docentes, investigadores del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, que nuclea diferentes servicios de la Universidad de la República, entre ellos psicología y arquitectura principalmente en este trabajo, y del movimiento de familiares y de residentes de LPM, que es una organización de la sociedad civil que también está trabajando a la par en este proyecto. El objetivo del mismo es generar materiales para la difusión y contribuir a la comprensión pública del tema del que vamos a hablar ahora. Entre otras actividades, además de la producción de este artículo, se realizaron talleres con diferentes grupos de personas que participan de los cuidados en los establecimientos de larga estadía para personas mayores durante la pandemia. Cuidadores, familiares y directores técnicos y propietarios. Bien, vamos entonces a contextualizar un poco el problema. Como ya se ha mencionado en las presentaciones anteriores, bueno, la afectación durante la pandemia del COVID-19 ha impactado particularmente en las personas de más edad. Por ejemplo, algunos datos, los fallecimientos de personas mayores de entre 65 y 74 años representaban el 24% del total de los fallecidos, y los de 75 y más un 52%. Particularmente dentro del colectivo de personas dentro de las personas de mayor edad, aquellos que viven en establecimientos de larga estadía, también conocidos como residencias de personas mayores, o asilos de ancianos antiguamente también, bueno, son el grupo que tiene más vulnerabilidad y que ha sido de alguna forma más afectado, porque además de las vulnerabilidades propias de la edad, se suman muchas veces otras enfermedades y condiciones de vivienda y condiciones de cuidado que no son favorables para contener el contagio.
Si bien no tenemos datos para Uruguay sobre la cantidad de fallecidos, de personas mayores fallecidas en el EPEMS, hicimos un relevamiento de datos de España, Alemania, Francia, Reino Unido, que indican que entre el 47 y el 50% de las personas fallecidas por COVID-19 durante la primera ola de la pandemia eran residentes en este tipo de establecimientos. Y considerando no solamente la primera ola, en España, por ejemplo, los fallecidos representaban el 31% del total de fallecidos. En este contexto, el objetivo de este artículo es realizar una revisión descriptivo-exploratoria de la literatura científica sobre los efectos de las medidas sanitarias que se implementaron durante la pandemia en los LPEMS a nivel internacional, y focalizando específicamente en, por un lado, los efectos del aislamiento en los residentes, y atendiendo aspectos vinculados con lo que tiene que ver con salud mental y con el manejo del espacio. A partir de esta revisión de la literatura, el artículo trae un análisis, una discusión de los protocolos y de las medidas que se tomaron en Uruguay, abordada desde una perspectiva de derechos humanos. Bien, vamos a comentar entonces sobre algunas de las medidas que se tomaron en los establecimientos de larga estadía en la pandemia a nivel internacional, que esto surge a partir de la revisión de la literatura. Estas medidas, el objetivo que tuvieron principal fue el de aumentar el distanciamiento físico, principalmente o con el exterior de los establecimientos, y esto implicó una serie de medidas como la disminución o la suspensión total de las visitas de familiares y amigos a los residentes. Por otra parte, también se prohibieron salidas de los residentes, o se restringieron las salidas de los residentes, y se hicieron cambios organizativos para el personal vinculados al establecimiento. En algunos casos también se hicieron prohibición de salidas del propio personal. En el interior, las medidas que tienen que ver con lo que pasó a la interna de los establecimientos, bueno, hubo en muchos casos suspensión de actividades grupales, aislamiento preventivo a las personas que tenían sospecha de tener COVID, o a todos los residentes. El aislamiento de las personas usuarias se hizo en las habitaciones, se aislaban a los residentes en las habitaciones, y se confinó el personal en el centro. De la revisión de la literatura, lo que surge que en términos de salud mental principalmente, y del impacto en los residentes de este aislamiento, los principales impactos que han tenido, que principalmente están vinculados con la prohibición de las visitas, con la suspensión de las actividades grupales, y especialmente aquellas actividades grupales que tienen que ver con el ejercicio, con actividades al aire libre. Todas estas prohibiciones o estas restricciones, la literatura las asocia con un aumento de la tristeza, de ansiedad, de depresión en los residentes, con empeoramiento de la memoria. En casos de pacientes que ya tenían algún deterioro cognitivo previo antes de la pandemia, hubo un aumento significativo del deterioro. También el deterioro físico está documentado con episodios como de fragilidad o sarcopenia, y también en algunos casos cuidado personal insuficiente. Otras investigaciones señalan que en realidad son investigaciones que evalúan cómo fue la vivencia de residentes y familiares acerca de las medidas que se tomaron durante la pandemia en los LPEMS. Entonces, esta literatura nos indica que principalmente residentes y familiares experimentaron efectos adversos en su bienestar debido a las restricciones de las visitas. Aún aquellos residenciales que que implementaron medidas de comunicación por teléfono o videollamada, la evaluación de familiares y de residentes es que no se obtuvo satisfacción con la misma satisfacción que con el contacto presencial.
de alguna forma como la comunicación a través del teléfono o por videollamada es evaluada en estos trabajos como un modesto sustituto del contacto físico, pero que no consigue sustituirlo. Otras medidas como el aislamiento preventivo de personas con sospecha de COVID y derivación de residentes positivos o con sospecha fuera del centro se valoraron con un impacto negativo también en lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales, pero son consideradas como efectivas por esta población para la contención del contagio. Es decir, que hay también una cierta ambigüedad en esa valoración. Bien, en relación a lo que tiene que ver con los espacios como el entorno físico, que tiene que ver con el espacio donde se habita, con los objetos, y así también como con las prácticas de cuidado que se llevan en los establecimientos, estos constituyen dispositivos que pueden favorecer o entorpecer el desarrollo vital de las personas. Entonces, otra de las cuestiones que se apunta en la bibliografía que relevamos, es que muchas de las limitaciones que se impusieron en estos establecimientos se presentaban como una única opción en lugares donde no existían las cualidades y las calidades especiales necesarias para permitir una vida que incluyera movilidad, visitas, actividades sociales en condiciones de bioseguridad. De alguna forma, las condiciones precedentes de los establecimientos inviabilizaron estas otras estrategias de lidiar con la pandemia. Por otra parte, entonces, con la radicalización de las restricciones durante la pandemia, las condiciones de habitabilidad que ya eran inadecuadas se hicieron mucho más visibles, ya que, de hecho, ya funcionaban como limitantes para la independencia y para la salud de los residentes y de los cuidadores en general y específicamente en temporadas donde hay más prevalencia de enfermedades de transmisión aérea, por ejemplo. Bien, ahora voy a focalizarme, voy a controlar el tiempo. Te quedan 4 minutos, Carolina, así bien. ya lo sabes. Las recomendaciones en Uruguay, bueno, como les había comentado anteriormente, hicimos un relevamiento y un análisis de las recomendaciones que se hicieron en Uruguay al respecto. Y bueno, desde marzo de 2020 a marzo de este año, se hicieron 11 recomendaciones diferentes por organismos y se analizaron específicamente las realizadas por el Ministerio de Salud Pública, por el MIDES, por el Ministerio de Desarrollo Social, por el Grupo Asesor Científico Honorario, que fueron para personas mayores específicamente en algunos eventos especiales como las fiestas de fin de año, y de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Del análisis de estos documentos surge que las medidas que controlan 3 grandes rasgos, que son las visitas, las salidas, las actividades con personas externas a los establecimientos, temas vinculados con la vestimenta y protección del personal y usuarios, así como de visitas y limpieza, y otras medidas controlan específicamente lo que tiene que ver con la cantidad de días de cuarentena preventivo y manejo de la evolución de la enfermedad en el caso de que hubiese residentes infectados. De las recomendaciones y de la implementación surge que si bien todas las medidas que fueron sugeridas por estos organismos fueron realizadas en calidad de recomendaciones, en agosto del 2020 el Ministerio de Salud Pública emitió una ordenanza en la que marcó el carácter obligatorio de que los directores técnicos de los establecimientos y los propietarios cumplieran con los protocolos y recomendaciones emitidas, y en caso de no hacerlo serían pasibles de sanciones administrativas y o penales. Entonces, en este caso, si bien funcionaron como recomendaciones, tenían una impronta que era difícil de no implementar, digamos. La recepción por parte de los diferentes establecimientos fue bastante uniforme
y llevó a medidas bastante radicales que implicaron cierre total de los establecimientos para la salida de las personas que allí vivían y prohibición de visitas durante muchos meses. Estas informaciones no surgen del análisis de los protocolos, sino que son informaciones que aparecen a partir de los trabajos del movimiento de residentes y familiares de personas en establecimientos de larga estadía, esta agrupación de la sociedad civil con la que estamos trabajando en este proyecto, que tiene informaciones referentes a cómo han sido las medidas en los establecimientos. Entonces, en gran parte de los centros, como decía, se prohibieron las salidas, y principalmente manteniendo esta pauta durante el primer año de la pandemia, y siendo un poco más laxas a partir de mediados del 2021. En relación a las visitas de familiares, la sugerencia de los protocolos emitidos por las autoridades competentes fue reducirlas y realizarlas en condiciones muy exigentes para la realidad de los centros, y eso implicó que muchos de ellos terminaran prohibiendo las visitas por no contar con los medios necesarios para implementarlas. A partir de julio de 2020, las visitas se retomaron de forma ordenada y regulada y vigilada en espacios específicos y con cuidados y duraciones muy específicas según lo que pautaban los protocolos. Sin embargo, cada vez que se presenta un brote en un establecimiento, las visitas aún hoy en día vuelven a ser suspendidas. Entonces, más en clave de reflexión, hasta el momento, de alguna forma en Uruguay se ha dialogado poco y se ha debatido poco en el país sobre los aspectos relativos a cómo armonizar la protección de la vida biológica y evitar los contagios, pero de alguna forma armonizando esto con la protección de la autonomía, del bienestar subjetivo y de los derechos humanos de las personas mayores que residen en este tipo de establecimientos. A pesar de que ya se había comenzado a estudiar el efecto negativo del aislamiento social impulsado por las recomendaciones en los LPEMS, sin embargo, en Uruguay estas experiencias no fueron capitalizadas en las recomendaciones que se emitieron en el país, sino recién hasta finales del 2020, específicamente en las recomendaciones que realiza el GACH vinculadas a las fiestas de fin de año, y luego el Ministerio de Salud Pública incluye en las recomendaciones algunos aspectos vinculados a la importancia de trabajar aspectos no solamente de lo que tiene que ver con el contagio del COVID, sino aspectos sociales vinculados a la salud mental de las personas mayores que viven en este tipo de establecimientos. Al día de hoy, luego de levantada la situación de emergencia sanitaria por las autoridades, y en una situación de cobertura de vacunación de residentes y de trabajadores bastante alta, no aparece aún un plan de liberación de las medidas de restricción de salidas y de visitas cada vez que se da un caso en un LPEM. Entonces, de alguna forma, no aparecen qué aprendizajes en general se han tenido en cuenta para utilizar en las epidemias estacionales. Pareciera que las medidas se pueden quedar para siempre implementadas, limitando las libertades, si no se realizara un plan de apertura correcto que permita volver a la utilización y el disfrute usual de un LPEM por parte de sus usuarios, es decir, con el pleno goce de los derechos humanos de estas personas, que permitan mantener la dignidad y proteger algunas actividades específicas como el derecho a la intimidad, el derecho a las salidas y otros relacionados con esta vida. Entonces, en este sentido es que, el artículo también se propone visibilizar esta situación, y también de la mano del trabajo que estamos haciendo a partir de este proyecto de difusión financiado por la CSIC, también el objetivo es dar a conocer esta situación y continuar trabajando para generar medidas que permitan que la vida de las personas mayores que viven en establecimientos de larga estadía mantenga estas condiciones de dignidad que se esperaría que estuvieran. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Estamos a tiempo de cerrar esta primera sesión. Carolina, capaz que está bueno que con el resto de los expositores dejes tu correo en el chat por si alguna persona te quiere contactar. Nada, agradecerles por todas las presentaciones sumamente interesantes de esta sesión. Ahora en un minuto, vamos a pasar a la segunda mesa. Esta es una mesa del eje de política pública, que sería como el segundo espacio del Congreso dentro de este eje, que va a tratar sobre atención a la malnutrición por déficit en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, a cargo de Virginia Cardoso, Carla Oroz, Natalia Rey y Alejandra Varela, así que los invitamos si quieren asistir a esa mesa, que también va a estar sumamente interesante, así que muchas gracias. Cerramos la sesión por ahí entonces.